Biodiversidad. Parte primera. Capítulo primero. Los orígenes. ¿Cómo se origina la vida? Hace 4.600 millones de años, la Tierra, al igual que el Sol y el resto de planetas del Sistema Solar, se formó a partir de los restos solidificados de la explosión de una supernova. La primitiva atmósfera, que contenía gases como amoníaco o hidrógeno, se encontraba a temperaturas altísimas a causa de la radiación ultravioleta, constantes descargas eléctricas, fuerte actividad volcánica, etc., que aportaban gran cantidad de energía libre. En los océanos primitivos se propiciaron las condiciones ideales para que se produjeran reacciones químicas entre los compuestos gaseosos en una sopa primitiva, surgiendo espontáneamente moléculas orgánicas 4.000 millones de años atrás, que reaccionaron y se unieron organizándose en macromoléculas por medio de reacciones de condensación a altas temperaturas. Empezaba una evolución química seguida de una biológica que conduciría a la propia vida. Esta hipótesis no es defendida por todos los científicos. Algunos creen que en la atmósfera primitiva había una cierta cantidad de dióxido de carbono y las condiciones iniciales no eran tan reductoras como se creía. Además, a partir de los 80 se han considerado otras teorías, como la de Graham Kearns Smith, donde afirma que la formación de moléculas se ha podido dar sobre apoyo mineral, como la arcilla o piritas de hierro en fumarolas oceánicas, etc. En algún momento, un ácido nucleico, el ARN, fue capaz de hacer copias de sí mismo. ARN, futuro apoyo de la información genética, podía dirigir tanto su propia replicación como la síntesis de proteínas y aumentaba la velocidad de las reacciones químicas. En la replicación se produjeron errores de lectura, mutación y eliminación selectiva de las variedades menos eficientes, a la vez que se formaban nuevos tipos de macromoléculas. Más adelante, algunos fosfolípidos, que son moléculas orgánicas polares insolubles, pero que se orientan en el sí del agua, se organizaron formando una membrana biológica semipermeable asociada a proteínas. Era una barrera no acuosa que aislaba del exterior lo que contenía, ARN y proteínas codificadas por él, y seleccionaba a través de ella el paso de moléculas. Esta podría ser la estructura celular más primitiva, conocida como protocélula. Era una unidad autónoma limitada por una membrana con una organización funcional que permitía la autorreproducción. Acoplándose de dos en dos y modificándose, las cadenas de ARN se organizaron formando una doble hélice, el ADN, proporcionando una molécula más estable para el almacenamiento y transmisión de la información genética. El cambio de ARN a ADN como material hereditario produjo la aparición de la primera célula, estructura morfológica y fisiológica elemental de todo ser vivo, dando lugar a nuestro antepasado bacteriano más antiguo. Se trataba de una célula de tipo procariota, cuyo rasgo principal es que no tiene membrana nuclear ni contiene la mayoría de orgánulos citoplasmáticos.
Aunque tenían una estructura simple y un mecanismo químico adaptado al entorno muy rudimentario, las bacterias fueron los primeros organismos vivos que colonizaron la Tierra hace 3.800 millones de años con un éxito espectacular. La célula, la unidad de vida más pequeña. Las primeras bacterias no se veían obligadas a fabricar su propio alimento, ya que tenían a su disposición todo tipo de moléculas orgánicas que consumían de forma gradual. Con la proliferación tan rápida de estas células, empezó la competencia por el alimento y algunos fermentadores desarrollaron la capacidad de sintetizar su alimento aprovechando la energía del sol mediante la fotosíntesis. Estos organismos autótrofos anaerobios, que utilizan la luz solar y no toleran el oxígeno, producían compuestos orgánicos y suministraban alimento y energía al resto. Hace 3.500 millones de años aparecieron las cianobacterias, fotosintetizadores formadores de oxígeno, que tenían la capacidad de conseguir el hidrógeno del agua y liberar oxígeno en forma gaseosa. Este empezó a oxidar los minerales y después a acumularse en el aire y se formó la capa de ozono. Pero el oxígeno activaba las reacciones químicas, descomponía las moléculas orgánicas e interfería en el metabolismo celular. Así, muchos organismos murieron, pero surgieron otros con un nuevo tipo de metabolismo, el aerobio, que aprovechaba el oxígeno para respirar. Hace 2.000 millones de años, mediante interacciones bacterianas y fruto de las asociaciones de mutua ayuda de 2 o 3 tipos diferentes de bacterias, surgió una nueva célula, la eucariota. Una serie de cambios estructurales aumentó la compartimentación de la célula, aislando las funciones celulares y logrando más complejidad en la organización. La característica más distintiva fue la formación del núcleo celular, donde el valioso material genético quedó aislado con una doble membrana, pero también fue extraordinaria la aparición de orgánulos productores de energía, las mitocondrias y los cloroplastos, que se originaron al establecerse una simbiosis entre una célula nucleada y una procariota. El hecho de que una bacteria se alojara en el interior de una célula nucleada hizo que lo que eran 2 seres se asociaran, dando una nueva forma de vida. Se cree que las bacterias acabaron perdiendo su identidad y dieron lugar a las mitocondrias de las células eucariotas, mientras que algunas cianobacterias fotosintéticas se convirtieron en los cloroplastos de las células vegetales. Las mitocondrias contienen los enzimas del metabolismo respiratorio y los cloroplastos llevan a cabo la fotosíntesis. El árbol de la vida se ramificó muy pronto. Las células eucariotas desarrollaron la reproducción sexual, que proporcionó un aumento de variabilidad genética al combinarse los genes de los individuos que se emparejaban. Además, las células eucariotas establecieron cooperaciones formando colonias, que produjeron una división del trabajo donde cada célula se especializaba en una función.
Estas células no podían realizar todas las funciones vitales, lo que determinó la aparición de organismos pluricelulares, donde cada función estaba realizada por un determinado tipo de células, conocido como sistema. El organismo pluricelular primitivo evolucionó dando lugar a los actuales organismos superiores. Desarrollo de los primeros seres vivos en el medio acuático. Hace 600 millones de años, el dominio monopolista de las algas se acabó y se produjo un estallido de diversidad con una gran proliferación de nuevas formas de vida, conocido como explosión del Cámbrico. La evolución condujo a la formación de organismos unicelulares eucariotas y multicelulares que condujeron a la formación de los hongos, plantas y animales. Los primeros animales pluricelulares que aparecieron hace 670 millones de años eran unos invertebrados de cuerpo blando. Fue durante los siguientes 100 años cuando se produjo la gran expansión de estos organismos marinos de organización cada vez más compleja. Aparecieron animales tan diversos como esponjas, nidarios como corales, equinodermos como erizos de mar, platiemintos y anélidos que son los gusanos, moluscos como ostras y pulpos y artrópodos. Se cree que un organismo marino primitivo dio origen a 3 líneas evolutivas agrupadas bajo el nombre de cordados. Una de ellas dio lugar a los vertebrados, que adquirieron los siguientes rasgos. Una columna de vértebras que forma el eje esquelético principal del cuerpo y el cráneo, un cordón nervioso o médula espinal que pasa por dentro de la columna vertebral y se ensancha por el extremo anterior formando el encéfalo, una estructura del cuerpo dividida en cabeza, tronco y cola que suele presentar 4 extremidades de tipo aleta o pata provistas de esqueleto interno. Los primeros vertebrados, surgidos hace 435 millones de años, fueron los peces. Tenían aletas rudimentarias, pero no aletas parejas ni mandíbulas, y tenían el cuerpo recubierto de placas óseas gruesas que les daban un aspecto acorazado. Con el tiempo evolucionaron, se adaptaron bien a su medio, se diversificaron y consiguieron dominar el medio acuático. Actualmente, son el grupo más variado y con el número más grande de especies de todos los animales vertebrados. A causa de la competición entre ellos y la existencia de grandes sequías estacionales, la vida en las aguas continentales era cada vez más difícil. Cualquier modificación que permitiera estar más tiempo fuera del agua era favorecida por la selección natural y las posibilidades de supervivencia aumentaban si podían caminar sobre la tierra hasta llegar a zonas con nuevos charcos. Algún pez
desarrolló un pulmón que le permitió respirar fuera del agua. En el transcurso de las generaciones, los descendientes de esta especie adquirieron aletas grandes que se convirtieron en extremidades articuladas y con 5 dedos para reptar, oído más evolucionado para detectar nuevos sonidos aéreos, mejor olfato, ojos para ver tanto dentro del agua como en tierra y piel sin escamas con glándulas secretoras de mucus que la mantenían húmeda y viscosa. Estos seres, aparecidos hace 345 millones de años, son los precursores de los anfibios más primitivos. A pesar de las adaptaciones, los anfibios siempre han tenido dependencia del agua, ya que es donde se reproducen y desarrollan. Además, los adultos no tienen la piel protegida contra la desecación. No obstante, la aparición de los insectos con alas, la adaptación de las plantas fuera del agua y la aparición de plantas con raíces coincidiendo con unas condiciones climáticas suaves y húmedas que favorecieron la existencia de zonas pantanosas, hicieron posible la evolución y diversificación de los anfibios. Los vertebrados conquistan el medio terrestre. A partir de un grupo de anfibios surgieron los primeros reptiles. Se produjo la conquista definitiva del medio terrestre, resolviendo los problemas que comportaba y haciéndose los amos del planeta. Los cambios más importantes se dieron en la reproducción, ya que en los reptiles la fecundación se produce dentro de la hembra. Para evitar la deshidratación del embrión apareció el huevo amniótico, en el interior del cual se desarrollaron unos envoltorios que protegían al embrión, el amnio, membrana que forma una bolsa llena de líquido, donde el embrión se mantiene sumergido, y el alantoide, que actúa de órgano respiratorio y forma una bolsa que acumula los residuos que origina el embrión. Los reptiles tenían la piel impermeable, recubierta de escamas formadas por células muertas de la epidermis que evitaban la pérdida de agua a través de la piel. Además, tenían pulmones más grandes y con más pliegues, y por tanto con más superficie de intercambio gaseoso. Estas adaptaciones hicieron que hace 195 millones de años se produjera la explosión evolutiva de los reptiles, que colonizaron la tierra, el agua y el aire, dando lugar a una gran variedad de grupos. Los reptiles, como los peces y los anfibios, tienen una temperatura corporal dependiente de la del medio ambiente. Esto hace que abunden en las regiones tropicales y escaseen en las zonas frías. Diversos grupos de reptiles evolucionaron dando lugar a mamíferos y pájaros. Los mamíferos más primitivos aparecieron en forma de pequeños insectívoros hace 200 millones de años. Los pájaros aparecieron hace unos 150 millones de años. Se han encontrado fósiles con rasgos entre los reptiles y los pájaros modernos. El esqueleto era reptiliano con tendencia de marcha bípeda, con una larga cola y un esternón poco desarrollado. Tenía las mandíbulas en forma de pico con pocos dientes, una estructura en forma de ala, un cráneo similar al de los pájaros actuales y plumas derivadas de las escamas de los reptiles. Su anatomía y fisiología se fueron perfeccionando en torno al vuelo.
Un esqueleto ligero pero fuerte, los huesos están vacíos, el esternón muy desarrollado y ensanchado en forma de quilla, donde hay una potente musculatura que mueve las alas y cambios en los pulmones para facilitar la respiración durante el vuelo, llevaron a las actuales formas. El hecho de que los pájaros fueran los primeros vertebrados homeotermos, de sangre caliente, les dio grandes posibilidades adaptativas, como la capacidad de volar. La aparición y expansión de las plantas con flor, donde están los órganos reproductores, con las semillas recubiertas por el fruto, seguida de las extinciones que hicieron que hubiera nichos ecológicos vacíos, permitió que los mamíferos tuvieran una explosión evolutiva hace 65 millones de años. La presencia de pelo, que es un aislante térmico perfecto, glándulas mamarias que secretan leche que alimenta a las crías, reproducción vivípara, formación de la placenta, que cumple una función decisiva en el intercambio de sustancias entre la madre y el feto, y la gestación y cuidado de las crías que nacen perfectamente formadas, son algunos de los rasgos que los diferenciaban del resto de animales. Los mamíferos, dotados de un sistema nervioso muy avanzado con gran desarrollo del cerebro y gran diversidad de adaptación ante las diferentes situaciones ecológicas, permitieron un éxito biológico que a lo largo de los años dio lugar a la aparición del Homo sapiens. Darwin y la selección natural. En 1859, Charles Darwin publicó Origen de las especies, que fue una revolución tanto en el campo de las ciencias biológicas como en la concepción filosófica y moral del hombre. Darwin aportó pruebas que demostraban la realidad de la evolución de las especies a partir de formas ancestrales y también proporcionó un mecanismo, la selección natural, para explicar cómo podían cambiar y formarse nuevas especies. Darwin no fue el primero en proponer una teoría de la evolución, pero sí lo fue en explicar el concepto de selección natural, logrando un éxito absoluto. En 1858, otro naturalista, Alfred Russel Wallace, llegó a las mismas conclusiones, envió un resumen de sus ideas a Darwin y ambos presentaron un artículo conjunto. En 1831, Darwin se embarcó como naturalista a bordo del Beagle. Durante 5 años viajó por todo el mundo recolectando material y anotando los fenómenos que observaba. Allí empezó a dudar de que las especies fueran inmutables porque se dio cuenta de que los individuos de una especie no eran idénticos. 20 años más tarde, Darwin leyó un ensayo de Thomas Malthus que se ocupaba de las poblaciones humanas. Este ensayo señalaba que a pesar del potencial reproductor de la humanidad, se mantiene una medida constante de poblaciones que tienden a mantenerse estables de una generación a la otra debido a factores que controlan el crecimiento rápido, como el hambre o las enfermedades.
Basándose en estas ideas, Charles Darwin formuló la teoría de la evolución por selección natural. Uno, los seres vivos en condiciones naturales producen una descendencia más que suficiente. 2. En la naturaleza solo sobrevive una parte minoritaria de los seres que nacen. 3. Sobreviven los más aptos. Los supervivientes son el resultado de la lucha por la existencia y los que se adaptan mejor al ambiente. 4. Cualquier población está constituida por individuos que se diferencian unos de otros. No hay dos que sean exactamente iguales. Todos muestran variación anatómica, fisiológica y de comportamiento. 5. Los supervivientes pueden transmitir a sus descendientes los caracteres adaptativos favorables que permiten una explotación más eficaz de su entorno. Al ser heredados, los nuevos rasgos se extienden por la población y la acumulación de estos cambios conduce a la aparición de nuevas especies. La dificultad mayor con que topó la teoría de la selección natural fue que Darwin no pudo dar explicaciones científicas de por qué los hijos tendían a parecerse a los padres. En 1866, Gregor Mendel formuló la teoría de la herencia biológica, que significó el origen de la genética. Años más tarde, la conjunción del darwinismo con la genética dio lugar al neodarwinismo o teoría sintética de la evolución. Hoy sabemos que hay variaciones hereditarias y otras que son modificaciones provocadas por el ambiente. Solo las hereditarias, causadas por mutaciones o alteraciones del material genético y producidas al azar, constituyen la primera materia de la evolución. La evolución